Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy día les hago envío de este video que bueno, les cuento un poco si antes. Estuve conversando con el profesor José y él me comentó que ustedes están viendo en lenguaje el tema de los derechos de los animales a través de un libro, ¿ya? Que precisamente habla sobre este tema. Y pensé, ¿cierto?, que no podía dejar pasar esta oportunidad, niños, para poder dialogar con ustedes sobre este tema desde una perspectiva así más filosófica, en el sentido, ¿cierto?, de preguntarnos algunas cosas que son esenciales para poder entender este tema, ¿ya? Principalmente, niños, desde el ámbito valórico, ¿ya? Porque en los últimos años, ¿cierto?, se ha discutido mucho en nuestro país el tema, ¿cierto?, de los derechos de los animales y cómo, ¿cierto?, como sociedad, como en el aspecto valórico, como personas, hemos, ¿cierto?, progresado en este aspecto, ya a propósito de lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, en filosofía, que, ¿cierto?, son los valores. Y bueno, ustedes saben que además ya hace harto tiempo que se hizo, ¿cierto?, una declaración universal sobre los derechos de los animales. Y de hecho, la Carta Universal sobre ese tema aparece, ¿cierto?, lo siguiente, dice, todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. El hombre o el ser humano, en tanto que especie animal, porque no olvidemos que nosotros los seres humanos también somos animales. Claro, la diferencia es que tenemos, se supone, ¿cierto?, razonamiento, podemos pensar y sabemos lo que hacemos. No puede atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales o a explotarlos violando su derecho. Así entonces se inicia la Declaración Universal, niños, de los Derechos de los Animales, que fue aprobada incluso por la ONU. Entonces, niños, bajo ese principio, que yo sé que además ustedes lo están estudiando en lenguaje a través de este hermoso libro que el profesor les está enseñando, y ustedes me imagino también están reflexionando junto a él, se hace necesario, ¿cierto?, que reflexionemos un poco quizás más allá de lo que significa, ¿cierto?, decir que los animales tienen cierto derecho. ¿Y qué aspectos, cierto, desde la filosofía, niños, podemos, cierto, pensar? Y que, claro, va a ser la tarea que yo también les voy a enviar a ustedes. No sé si ustedes saben, pero en nuestro país, lamentablemente, los animales no son considerados, son considerados cosas, objetos. Y de hecho, hace unos años atrás también se hicieron varias campañas para que la ley cambiara, ¿cierto?, ese como significado, ¿cierto?, que han tenido los animales. Y claro, se discutió el asunto y todo el tema, pero claro, al ser considerados cosas y no seres, ¿cierto?, que sienten, porque claro, yo creo que no cabe acá la discusión si los animales sienten o no, porque está claro, ¿cierto?, que los animalitos, nuestras mascotas, basta con verlas, ¿cierto?, que sienten, ¿cierto? Pero durante muchos años se pensó que los animales precisamente no sentían, se consideraban máquinas, como un robot, como legalmente acá en Chile también se entiende, ¿cierto?, como cosa, y eso ha permitido que los animales sean muy explotados y maltratados también. Entonces, niños, dada esta inquietud que yo les estoy planteando, me gustaría que, y esto me lo van a tener que contestar a través de Classroom, que reflexionaran ustedes, ¿cierto? Si los animales deben tener derechos, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Y claro, obviamente que me digan, ¿cierto?, qué piensan. Y si es ético, por un lado, ético me refiero a que, ya que estamos hablando desde el punto de vista de los valores, la ética, como quizá en alguna clase presencial se los puede haber dicho,
nos hace, ¿cierto?, pensar y reflexionar sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando hablo de ético me refiero precisamente a eso. Si es bueno criar a un animal, por ejemplo, para después comerlo, ¿cierto? Eso a veces también nos hace un poco reflexionar. Por ejemplo, las gallinitas, ¿cierto? Cuando las crían en un lugar, ¿cierto? En el campo, esas gallinitas, las personas le dan comida, ¿cierto? Y esa gallina, si nos ponemos en el lugar de la gallina, si hacemos un ejercicio empático, de imaginarnos siendo una gallina, por ejemplo, y yo veo que mi dueño me da comidita, ¿cierto? Me cuida, me tapa, no sé, me lleva. Yo, claro, estaría pensando que me quieren o no, y después va y me mata. ¿Es ético eso, niños, o no? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo podríamos quizás solucionar esos asuntos? Eh, Así que esa es la invitación, niños. A través de este libro, que pensemos quizás más allá de lo que cierto se establece ahí. Así que los invito, chicos, a pensar, a reflexionar. Voy a estar atenta a sus reflexiones, a sus comentarios, para que así podamos, ¿cierto?, dialogar en este sentido, en este importante tema valórico, sobre, ¿cierto?, el cuidado y respeto hacia nuestros animales, y que la filosofía, ¿cierto?, cumple un rol fundamental en este tema, en cuanto, ¿cierto?, a cómo nosotros nos relacionamos con ellos. Así que les dejo un abrazo, espero que se cuiden mucho, los extraño y muchos besitos para ustedes. Chao, chao.